Se estaba anunciando hace días y finalmente ocurrió. Gabriel Boric, presidente de Chile, fue a Estados Unidos, a la ONU, y dio un discurso en el cual habló tanto de temas locales como internacionales, especialmente sobre el plebiscito, la victoria del rechazo, y enfocó bastante críticas contra Sebastián Piñera, cosa que él no había dicho en el último tiempo, y parece ser todo esto parte de este regreso a la política del expresidente. Pero en medio de eso también lanzó muchas críticas a Venezuela, que son un poco hipócritas porque está llegando a un acuerdo con Venezuela y Colombia que vamos a ver con más detalle, y al mismo tiempo decidió atacar aún más a Israel dentro de las Naciones Unidas. Todo esto lo vemos a continuación. Pero antes, quisiera agradecerle a los suscriptores Gabriel Pérez y Señor Buenismo, que se convirtieron en los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Y gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores, que este proyecto siga adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Boric finalmente llegó a la ONU. En realidad, hace algún tiempo lo estaban anunciando, y en medio de todas las crisis que estamos viendo internamente, decidió ir a dar un discurso a las Naciones Unidas. Y en medio de este discurso habló muchas cosas, muchas, a nivel interno como externo. Y es importante ver lo que dijo porque nos muestra cuáles son sus prioridades y sus preocupaciones. Por un lado comenzó, y era lo más esperado, con el resultado del plebiscito en el cual el rechazo arrasó y aplastó al apruebo. Y en realidad él dijo a nivel internacional que esto no era una derrota para su gobierno, ni que lo veían como algo que se vieran derrotado, porque según sus palabras, aunque les enseñó a ser humildes, que en realidad como era una manifestación de la voluntad popular, que se manifiesta la voluntad popular nunca iba a poder ser malo para ellos porque ellos estaban con el pueblo. Ahora, es una lógica bien curiosa que dice para afuera y para quedar bien, porque a nivel interno y dentro de este país han tenido una serie de derrotas políticas y como consecuencia del plebiscito han tenido una caída muy fuerte. Y claramente fue una derrota para el gobierno de Boric porque asociaron el plebiscito a su gobierno, apoyaron con numerosos intervencionismos el apruebo, y en medio de toda esa situación es evidente que como se la jugaron tanto por el apruebo, cuando el apruebo fue derrotado de tal manera, sufrieron una derrota humillante. Por eso tuvieron también que hacer un cambio de gabinete y están teniendo problemas políticos consecuencia de eso. Tratar de decir y decirlo al mundo de que no fue una derrota de ellos es una mentira. Es una falsedad y en realidad es solo un intento de quedar mejor internacionalmente. Pero esto mencionó, y es porque tiene que dar un poco cuentas ante el mundo por el fracaso del apruebo, ya que a nivel internacional numerosos políticos lo apoyaron, especialmente de la izquierda, y Boric perdió la oportunidad. Pero otro tema que enfocó bastante no fue la delincuencia, no fue el desempleo, problemas económicos, tantos otros problemas que padece Chile. Eso lo ignoró. En lo que se enfocó mucho fue, y gran parte de su discurso fue en criticar a Sebastián Piñera, acusándolo que durante su gobierno hizo una violación sistemática de derechos humanos y que por lo tanto estaría más o menos al nivel de lo que fue la dictadura de Pinochet. Eso es un poco el argumento de Boric. Y es bien curioso porque, por un lado, la izquierda en general y Boric no estaban hablando de Piñera hasta hace no mucho, pero desde que Piñera reapareció y se sospecha que eventualmente quiere ser candidato presidencial, y yo hasta veo a veces en los comentarios de este canal y veo personas que aunque no les gusta dicen, bueno, es el mal menor, si es que pasara segunda vuelta a Piñera, y empiezan a pensar así, se ve como la posibilidad de que, como el gobierno Boric está siendo tan malo, no se vería raro que Piñera eventualmente se lance como candidato, y si pasa segunda vuelta, es que terrible decir esto, tal vez pueda ganar la presidencia nuevamente. Y creo que sería nefasto, pero quién sabe, uno puede ver una serie de futuros posibles en esa dirección. Y en medio de eso, Boric decidió dedicarle gran parte de su discurso ante el mundo, ante las Naciones Unidas, para criticar a Piñera, acusándolo de ser un violador de derechos humanos sistemático. Aunque eso, más que ser solo declaraciones, eso se tiene que acreditar, ¿no? Porque si tú acusas de que hay una violación sistemática de derechos humanos y casi que es prácticamente a nivel dictatorial, tienes que probarlo, no solo decirlo. Y él está haciendo esa acusación. Ahora vamos a ver si es que eso queda en algo, porque probablemente no quede en nada. Pero es un poco gran parte del tiempo de su discurso lo ocupó en esto y muestra la preocupación que tiene Boric con la figura de Piñera, especialmente la izquierda en general. Pero más allá de eso, también se enfocó mucho en temas internacionales, y aquí hay un tema interesante. Porque por un lado, a nivel local se disculpó con Israel. Y lo que hizo al llegar a la ONU fue criticar también a Israel nuevamente, porque lo que él dijo fue que había que respetar también a Palestina, que eran aceptables las acciones de Israel, y se lanzó a hacer una crítica larga de Israel,
y dentro de la estructura de la ONU. Y es bien curioso porque hace poco se estaba disculpando con Israel porque había quedado muy mal y hay problemas económicos que están habiendo por el insulto que hizo el gobierno Boric al embajador de Israel, y ahora va a la ONU y critica a Israel, que probablemente igual va a tener consecuencias. Ahora, para ser justo, cuando tú vas a criticar a un país, la manera de hacerlo es como lo está haciendo ahora, ante la ONU o con mecanismos más formales, no de la otra manera que hizo, que no recibir al embajador, porque esto sé que son temas de forma, pero a los diplomáticos les importa mucho. Lo que hizo Boric en Chile con el embajador de Israel es casi como un insulto. Es el equivalente prácticamente de escupirle en la cara a alguien a nivel diplomático. Es una descortesía enorme. Y tú puedes criticar a otros países, pero lo haces de esta manera, que es la forma correcta. Entonces, si vas a criticar a Israel, que yo creo que sí tiene elementos bien criticables, bueno, de todas maneras lo pueden hacer de esta manera. Ahora, lo que sí es real es que como Chile tiene vínculos importantes en temas económicos de desalinizadora, como también temas de seguridad, defensa, y al mismo tiempo a temas agrícolas, que ahora están en riesgo por las acciones de Boric hace algunos días, con los escándalos que vimos que se hicieron incluso conocidos a nivel internacional. Bueno, esto de seguir criticando profundiza eso y probablemente va a tener consecuencias. Ahora vamos a ver cuál es la respuesta de Israel en los próximos días. Pero no se queda solo en eso, sino que también hizo una crítica muy dura y que me parece que es justa en contra de Nicaragua y de Venezuela, hablando que hay presos políticos, criticando las dictaduras de izquierda extrema que hay en esos países y haciendo una crítica, siendo presidente, en contra de esos países. Y por un lado me parece bien. Creo que más allá de la tendencia política, cuando alguien es crítico con los gobiernos totalitarios y autoritarios que hay, es destacable, así que bien. Pero es bastante hipócrita que diga eso, porque al mismo tiempo que ante la ONU da este discurso y uno diría, súper democrático, simultáneamente mientras hace eso, y la ONU también condena a Maduro y lo acusó de ser un dictador con violaciones sistemáticas de derechos humanos y con crímenes de lesa humanidad, o sea que por lo tanto debería ir a cortes internacionales por ser un terrorista en el poder, básicamente esa es la idea. En medio de todo eso, Boric está en negociaciones y en acuerdos con Colombia y con Venezuela. O sea, al mismo tiempo que critica por un lado a un gobierno totalitario como es el venezolano chavista, están en negociaciones para llegar a acuerdos con ellos al mismo tiempo que está con Colombia. Y eso se da en medio de movimientos por parte del gobierno de izquierda dura de Colombia, de Gustavo Petro, en el cual buscan incluir a Chile en la comunidad andina, pero también dar paso a que se haga un acuerdo entre los tres países. ¿Y cuál es este acuerdo? Que quieren que Chile, junto a Venezuela, y esto ya se ha aceptado, sean aquellos que negocien en Colombia para ayudar a hacer un acuerdo con la guerrilla comunista del Ejército de Liberación Nacional, que es un ejército guerrillero colombiano. Entonces, Colombia está haciendo un acuerdo que se está dando entre Chile, Venezuela y Colombia para hacer negociaciones con una guerrilla comunista en Colombia. Entonces, ¿cómo puedes simultáneamente criticar a Venezuela diciendo que es una dictadura, que es inaceptable, que esto no puede ser, y al mismo tiempo que hace eso estás haciendo negociaciones para ser parte de un proceso de acuerdo con Venezuela? O sea, no puedes hacer las dos cosas, es súper hipócrita. Entonces, por un lado, muy bien la crítica que hace contra el régimen venezolano, excelente, eso es positivo, pero por otro lado está haciendo acuerdos con ellos. No tiene sentido. Y se ofreció Boric, y esto junto al gobierno venezolano, o sea, los dos juntos, para ser los que hacen este diálogo con la guerrilla que hace ataques terroristas y ha durado décadas, del Ejército de Liberación Nacional, que es una guerrilla comunista, todo esto dentro de las negociaciones de paz en Colombia. Entonces no puedes hacer las dos cosas. ¿Cómo puedes ser crítico y decir que es inaceptable, que es un gobierno ilegítimo, que es terrorista, que esto no se acepta, y al otro momento estás al lado en unas negociaciones con ese gobierno? Es súper hipócrita. Entonces es lo que estamos viendo y probablemente haya consecuencias internacionales de esto. Por un lado parece ser que el conflicto con Israel va a continuar y por otro lado parece que las críticas contra Venezuela son simplemente palabras. Ahora las con Nicaragua se han sido más consistentes y eso me parece bien porque el régimen nicaragüense también es sumamente radical y autoritario. En ese caso los sandinistas, que es algo así como un socialismo tirado a comunismo, pero con una doctrina católica bien fuerte, o sea, muy religioso y conservador, pero también con una colectivización y un rol del Estado enorme que controla la población. Muy autoritario y que también ha tenido numerosos muertos. Pero vamos a ver cómo se desarrolla esto. ¿Pero qué les parece que para Boric lo más preocupante a nivel local y que lo habló a nivel internacional sea, por un lado, la victoria del rechazo y por otro lado, Piñera? ¿Qué les parece que Piñera está apareciendo tanto políticamente? ¿Creen que va a intentar candidatearse de nuevo o creen que simplemente es un temor de Boric? Todo eso coméntenlo abajo y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.